Ayer estuvimos haciendo el repaso de lo que era el resumen, estuvimos viendo algo de lo que es síntesis, no alcanzamos a cerrar muy bien la idea, entonces también identifiqué como que había ciertos problemas en elaborar la síntesis, así que bueno, como nuestra práctica del salto en garrocha, vamos a ir paso por paso, viendo la técnica, identificando cuáles pueden ser las falencias que estamos manejando y cómo mejorarlas. Es decir, siempre pensando no en el error, sino en la debilidad y en la fortaleza. Y la debilidad es la posibilidad de mejorar, no es algo en lo que nos tengamos que encerrar como algo que no podemos cambiar. Bueno, no sé si está Sofía Chávez o si alguien quiere, vamos a empezar el tema de la lectura. Así que agarren el apunte, el que no tiene el texto. A ver si esto normal me... ¿dónde está? La hoja. Yo también tengo todo preparadito. Bien. ¿Quién puede leer? ¿Puedo leer yo? Por favor, lee el primer párrafo. Bueno, A ver. en ese contexto, el 30 de octubre de 1983 se llevaron a cabo las primeras elecciones generales desde el inicio de la transición. Para sorpresa de muchos, la fórmula presidencial del radicalismo, encabezada por el candidato radical Raúl Alfonsín, se alzó con la victoria con el 51,75% de los votos. El peronismo, liderado por Ítalo Luder, alcanzó por su parte el 40% de los sufragios en lo que sería su primera derrota electoral en elecciones limpias y sin proscripciones. Bien, muchas gracias. Leíste muy bien vos también. A ver, acá, ¿cuáles son las palabras que se pueden buscar en el diccionario? Proscripciones. Transición. Bien. Sufragios. Sufragio. Bien. ¿Qué sufragios? ¿Qué significa? Votos. Voto. Ajá, bien. ¿Y proscripciones? Que no se pueda. Cancelar algo, digamos. Bien. La otra que no me estaba Enemigo quedando. del Estado. Bien. Y ahí me falta una. Peronismo, Italo, sufragio, bueno, ya dijimos. Bien, perfecto. ¿Cuál es la idea principal en este párrafo? La victoria del radicalismo. ¿El radicalismo? La victoria del radicalismo. El 30 de octubre se hizo las elecciones donde estaban las dos listas, digamos, del peronismo y del radicalismo, y uno fue derrotado, ¿puede ser? ¿Cómo es la síntesis? Profe, A ver, profe, escucho. Sí, escucho. yo creo que lo que dice la primera parte es que en esa fecha, o sea, el 30 de octubre del año 83, se realizan las elecciones generales a cargo de la presidencia y que gana el radicalismo por 51,75% de votos y el peronismo en el segundo lugar, comandado por Ítalo Luder, pierde por el 40%. Pero eso es todo lo que dice el párrafo. Claro. Lo que yo digo... Ahí hay que tener cuidado, a ver. La idea principal es la oración principal. ¿Cuál es la oración principal en este párrafo? El 30 de octubre se realiza la elección. Esperen de a uno y escuchen. Doy la palabra y ustedes lo dicen. De vuelta, vuelvo a decir, ¿cuál es la oración principal? ¿Puedo hablar, profe? Sí, por favor. Sería el 30 de octubre de 1983 se llevaron a cabo las primeras elecciones generales. Bien, esa es la oración principal. ¿Y cuál es la oración secundaria? ¿Puedo yo? Por favor. Sí, escucho.
¿Hablo, profe? La que me dijo, ¿puedo yo? Sí. Yo, profe. Bueno, yo puse que el radicalismo encabezado por Raúl Alfonsín se alzó con la victoria con el 51% de los votos y el peronismo, liderado por Ítalo Iturbe, alcanzó por su parte el 40% de los sufragios. Bien, esa es la idea secundaria, perfecto. Gracias. Y ahora, en síntesis, ¿cuál es la idea que quiere expresar el autor en este párrafo? Profe, ¿puedo yo? Ganaron los radicales. Que se realizaron las primeras elecciones y en las primeras elecciones ganó el radicalismo con un porcentaje del 51,75%. Perfecto, ahí está la síntesis. Ahí Gracias. está la síntesis. Ni más ni menos. Esa es la síntesis. Perfecto, Ángel, gracias. Muy bien. Esa es la síntesis. Milagro, decime. No. No, nada, bueno. La siguiente, ¿quién lee? ¿Puedo leer yo, profe? Por favor, Candela. La distribución del poder resultante de las elecciones le otorgó al radicalismo la mayoría en la Cámara de Diputados y al peronismo la mayoría en senadores. De este modo, los dos partidos mayoritarios dispusieron de poder de veto mutuo. Frente a esta situación, el régimen podía responder de dos modos diferentes. Por un lado, podía utilizar el mecanismo de la confrontación a partir de la regla de mayoría. Por el otro, podía basarse en el consenso a través de la negociación, el acuerdo y el compromiso. Mientras que el primer mecanismo define a todo gobierno como representante... Perdón, un segundito porque me di cuenta que... no está. Discúlpame. Toqué algo que no tenía que tocar. Ya te lo pongo. Ahí está. Listo. Perdón. Podía responder de dos modos diferentes. Por un lado... podía utilizarse el mecanismo de la confrontación a partir de la regla de mayoría, y por el otro, podía basarse en el consenso a través de la negociación, el acuerdo y el compromiso. Mientras que el primer mecanismo define a todo gobierno como representante de una parcialidad, el segundo representa a una situación de emergencia en la que se debe ser pactada la legitimidad del Estado, las reglas constitutivas de un sistema. Perfecto, Candela, muchas gracias. De nada, profe. A ver, palabras que hay que buscar en el diccionario en este párrafo. Veto. Veto, consenso. Legitimidad. Legitimidad, bien. El de legitimidad, profe. Bien, bien, bien. Veto Perfecto. es el derecho de una persona. Legitimidad. El veto ya fue Consenso busqué yo, profe. anterior. A ver, Salomé, ¿qué es consenso? No sé si ella fue la que me dijo. Acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad, quiere decir un acuerdo entre varias personas. Exactamente, perfecto. Bien, bien. Bueno, ¿cuál es la idea principal? Perdón, ¿cuál es la oración principal en este párrafo? ¿Puedo hablar, profe? Sí, por favor, Milagros. La distribución de poder resultante de las elecciones le otorgó al radicalismo la mayoría en la Cámara de Diputados y al peronismo la mayoría en senadores. Bien, perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a sacar la oración secundaria. ¿Puedo yo? ¿Puedo yo, profe? Ailín, y después el señor va a decir la otra parte. No, déjenme nomás, profe, porque yo ya veré y él quiso hablar hoy. Así que... Bueno, muy bien, ahí está. Gracias, Irene, grande. Bueno, la oración secundaria para mí sería que la mayoría de Cámara de Diputados y al peronismo, perdón, disculpe. No, ahí está. Los dos partidos mayoritarios se dispusieron de poder de veto mutuo. Frente a esta situación, el régimen podía responder de dos modos diferentes. Para mí esa sería la segunda. Bien. Y podemos
sumarle una idea complementaria a esta selección, para donde decimos, por un lado podían utilizar el mecanismo de la confrontación a partir de la regla de la mayoría, por el otro podían basarse en el consenso a través de la negociación y el acuerdo y el compromiso. Bien, Claro. así sería la selección de la información en esta parte. Muy bien, gracias Santiago. Gracias, profe. Ahora, ¿cuál sería la síntesis? ¿Cómo haríamos la síntesis de este párrafo? Profe, puede ser que tenga... Hola, Blanco, Sara. Otra vez. Sara, a ver, Sara. Ayer como no pude realizar un resumen, me enfoqué en eso porque me di cuenta que no sabía hacer un resumen, una síntesis. Entonces, como me gusta aprender, fui y acá tenemos un resumen, por ejemplo. Ahí está tu casco. A ver, Sara. A partir de un análisis crónico afirma que mientras en una primera y segunda etapa se oscilará entre la confrontación y el acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Sara? Para vos, ¿qué es eso que dijiste? Bueno, yo como tengo acá en mi poder ahora el libro de lo que estamos tratando, fui a la parte de resumen. Y en esta parte del resumen ya tiene ya como las etapas de todo lo que habla el libro. Sí, pero no. A ver, esa es una de las cuestiones que le dije que traten de evitar. A ver, está bien que vayas a esas partes para identificar y que te colaboren en la interpretación. Claro, pero, a ver, cuando yo hago, un segundo, Sara, cuando yo les pido que identifiquen la idea principal y la idea secundaria, es para que ustedes hagan el ejercicio de sintetizar. Hay una cuestión, acá hay que separar. Una cosa es el resumen y otra cosa es la síntesis, Sara. Cuando yo les pido la síntesis, es la integración de la idea del párrafo a partir de la identificación de las ideas primarias y secundarias. Eso es síntesis. Y el resumen es la transcripción reestructurada del texto, que son dos cosas diferentes. Por eso yo les pido que primero hagan la lectura que tenían que haber hecho el fin de semana, y bueno, si no lo pudieron hacer, lo pueden hacer en estos días. La lectura nosotros la realizamos, pero lo que nosotros nos podemos, bueno, por lo menos hablo particularmente por mí. Bien. Yo hago la lectura y la lectura no logro comprender solamente leyendo una sola vez. Esa es la realidad. Ahí está, eso es lo que necesito, Sara. Perfecto. Ahí hay algo que hay que... no hay que irse directamente al resumen sin haber leído de nuevo comprensivamente. Ahí está, Sara, esa es la debilidad que hay que mejorar. Sí. Hay que volver a leer más detenidamente estos ejercicios de detenerse y ver qué significa cada cosa, identificar las ideas. Este es el ejercicio que te vas a tener que hacer más adelante después de una segunda lectura. Muy bien, Sara. Lo principal de la autorregulación del aprendizaje es ver en qué punto yo necesito mejorar, yo necesito ponerle un plus, por decirlo de alguna manera. Y acá, Sara, vos ya encontraste uno de los elementos. Así que, muy bien. Sí, profe, lamentablemente estamos como finalizando con esta clase técnica. Y bueno, voy a tratar de mejorar de la manera que pueda. A ver, sí, disculpa, Sara. Es cierto que ya estamos terminando, pero esto no queda acá nomás. Ustedes tienen las bases que estuvimos haciendo los ejercicios, porque, a ver, yo les doy los elementos para que ustedes vayan estudiando. No voy a ser la profesora particular de ustedes. Para eso les estoy explicando que ustedes tienen que ir como afianzando estas cuestiones. Yo les doy los elementos, ustedes ya lo tienen a su disposición y además tienen las clases y los power para seguir estudiando. Van a salir bien, les va a ir bien. Sara, no te preocupes, lo vas a saber mejorar. Estás haciendo un buen trabajo. A ver, ahora, ¿quién me podría... Sí, Naila, decime. La síntesis que yo hice fue que es la distribución, el párrafo hablan, ¿sí? De la distribución
poderes después de las elecciones. Bien, ¿y quién y cómo se distribuyó los poderes? Por el radicalismo en la Cámara de Diputados, que era mayoría, y el peronismo en la mayoría de senadores. Bien, perfecto. Listo. También podrías agregar algo de cómo se manejaron entre la confrontación y la negociación para cerrar la síntesis. Profe, ¿le puedo leer yo lo que hice? Sí, mi corazón, dale. La distribución del poder resultante de las elecciones en las cámaras de diputados y senadores, donde dividieron las bancas de poder. Dos modelos diferentes, mecanismos de confrontación y negociación. El primer mecanismo y segundo mecanismo. Bien, yo te aconsejaría que la última oración, esa del primer mecanismo y el segundo mecanismo, lo quites porque es redundante. Lo otro ya con lo que decís antes ya es suficiente. Y agregaría diputados y peronistas en alguna parte de esa idea. Bien. Profe, Decime, Lara. ¿le puedo decir lo mío, mi síntesis? Decime, después seguimos con otro. Decime. Bueno, Escucha. yo puse. Las elecciones le otorgó al radicalismo la mayoría en la Cámara de Diputados y al peronismo la mayoría de senadores. Frente a esta situación, el régimen podía responder de dos modos diferentes. Por un lado, podía utilizar el mecanismo de confrontación a partir de la mayoría. Por el otro, podía basarse en el consenso a través de la negociación. Bien, perfecto. Listo. Muy buena síntesis. Gracias. Perfecto, Lara. Seguimos, vamos a hacer, a ver si nos queda otro ejercicio. ¿Les está sirviendo esto? Sí, la verdad que sí. Sí, a descubrir cosas que por ahí no sabemos, sí. Sí, profe. Bueno, me alegro. Hacemos esta última y después avanzo con lo que falta. Bien. ¿Quién lee? Yo le leo, profe. Léame, por favor. Yo leo el próximo. Bueno, Dante, el segundo lees vos. Dale. En favor de la primera opción. Sí. ¿Se puede o no? Sí, por favor, disculpa. En favor de la primera opción, debemos contar que luego de la durísima experiencia de la dictadura militar, los partidos políticos habían colocado una fuerte énfasis en la construcción de un orden democrático como tarea central hacia el futuro. Además, y en relación con esto, la primera derrota electoral del peronismo en elecciones libres y sin proscripciones podía ser interpretada como el final de una era y el comienzo de otra. Por otro lado, el formato bipardista y la paridad institucional de fuerzas resultantes favorecían el desarrollo de una estrategia de cooperación entre los partidos mayoritarios para crear un sistema estable de reglas institucionales que regulara los conflictos políticos. Como consecuencia, se volvía a plantear la posibilidad de construir un sistema de partidos, entendido como la conformación de patrones de competencia y cooperación entre las unidades que conforman un sistema. Bien, muchas gracias, Sofía. A ver, ¿cuál es la oración principal en este párrafo? ¿Puedo hablar, profe? ¿Celeste o Milagro me preguntó? Milagros. Bueno, Milagros, dale. Luego de la durísima experiencia de la dictadura militar, los partidos políticos habían colocado un fuerte énfasis en la construcción de un orden democrático como tarea central hacia un futuro. Bien, perfecto. Muy bien, Milagro. Esa es la oración principal. La oración secundaria, ¿cuál es? ¿Digo? Sí. La primera derrota electoral del peronismo podía ser interpretada como el final de una era y el comienzo de otra. Eso puse yo como idea secundaria. Podríamos poner otra idea. A ver, el formato. Sí, a ver. ¿Puedo yo? Sí. Yo le agregué el formato bipartidista y la paridad institucional favorecían el desarrollo de una estrategia de cooperación entre los partidos mayoritarios
para crear un sistema estable de reglas institucionales que regulan los conflictos políticos. Yo le pondría esa como idea secundaria, más que la otra. Profe, yo por La ahí... otra, Profe, ahí habla como de un sistema político, más o menos terminando esa parte del párrafo, y creo que es más lo que más encaja con el texto. sí, muy bien, bien. A ver, Profe, ¿quién me... Micaela me parece que me estaba hablando antes. Sí, yo le iba a comentar por ahí que a mí me pareció como que esas dos partes, Mm, para mí como que eran las dos ideas principales, porque uno habla del mecanismo de la confrontación, del que se hace mención en el párrafo anterior, ujú. y esa segunda parte habla del mecanismo de la negociación. Bien, puede Entonces, ser. por ahí no, me pareció no poner como idea secundaria lo que había comentado recién mi compañera, Ujú. pero tampoco este me pareció secundario porque me pareció como que estaba al mismo nivel al hablar sobre dos posturas distintas que se mencionan en el párrafo anterior. Pero bueno, puede ser también que vaya como idea secundaria. Sí, a ver, lo que podemos hacer es leer de vuelta a ver cómo queda. A ver, si yo digo, bueno, luego de la durísima experiencia de la dictadura militar 1976 y a 1983, los partidos políticos habían colocado un fuerte énfasis en la construcción de un orden democrático como tarea central hacia el futuro. El formato bipartidista y la paridad institucional de fuerzas resultantes favorecían el desarrollo de una estrategia de cooperación entre los partidos mayoritarios para crear un sistema estable de reglas institucionales que regularan los conflictos políticos. Si nosotros le agregamos que la primera derrota electoral del peronismo en elecciones libres y sin proscripciones podía ser interpretada como el final de una era y el comienzo de otra. A mí es como que no me resulta muy redundante volver a plantear qué le pasó al peronismo. Me parece más importante aclarar a partir de la idea principal que el formato bipartidista empieza a como tomar mayor fuerza dentro de lo que es la organización del sistema político. Lo dejamos acá como debate y bueno, después de la lectura y del ejercicio lo vamos viendo. Pero bueno, ahí está bueno esto de intercambiar. ¿Cuáles serían las palabras que tendríamos que buscar en el diccionario? Bipartidistas. Bien. Proscripciones. Proscripciones. ¿Qué eran las proscripciones? Acá. La actividad. Profe, ¿puedo decir yo? A ver, decime. La proscripción es una identificación pública y oficial de las personas u organizaciones catalogadas como enemigos públicos. Bien, ¿y proscripciones ya no habían buscado en un párrafo anterior? Si no mal me recuerdo. Sí, es como prohibir algo. Bien, bueno, ven que si uno va buscando ya anteriormente, va buscando las palabras y va identificando, no necesita seguir buscando nuevamente siempre la misma palabra, entonces, bueno, va a aparecer mucho, hay que saber. Bien, ¿qué más? Paridad yo buscaría, por ejemplo. No sé ustedes, yo lo buscaría. Paridad El sería, objeto. A ver, paridad sería igualdad entre sí. Ángel, a ver. Paridad sería igualdad entre sí. Bien. ¿Y bipartidista? Están a favor de dos partidos, ¿Y cuáles son los dos partidos? el peronismo y el radicalismo. Bien, perfecto. Ahí está. Ahí hay una generalidad, no hay necesidad de volver a decir. Esto es lo que les hablaba ayer del tema de la generalidad y la globalización. ¿Cómo generalizamos? En este caso ya lo generalizó el autor y lo podemos utilizar como palabra. Bien. Entonces, ahora pasando en limpio, ¿cuál sería la síntesis?
La síntesis podría ser la reconstrucción de gobierno después de la dictadura militar. Vamos a pasarla en limpio. Después de la dictadura militar, poné la fecha, 1976 y 1983, ¿qué pasó? Los partidos políticos habían colocado un fuerte énfasis en la construcción de un orden democrático como tarea central hacia el futuro. Bien, perfecto. Bien, María, muy bien. A ver, ¿quién más? Y que por otro lado, profe, el formato, bipartidista y la paridad institucional de fuerzas resultantes favorecían el desarrollo de una estrategia de cooperación entre los partidos mayoritarios para crear un sistema estable de reglas institucionales que regulara los conflictos políticos. Ahí está bien, pero ahí hablaría más como un resumen que como una síntesis. ¿Cómo podríamos traducir cómo traducirían este fenómeno o este hecho o esta situación en sus palabras? ¿Podríamos empezar? Profe, ¿puedo decir? A ver, Santiago. Yo pondría que los partidos políticos se pusieron de acuerdo para dar orden de nuevo a la democracia, o para construir una mejor democracia después de la dictadura militar. Poner la fecha y yo Claro. plantearía el tema del formato. ¿Cuál formato asumieron? Formato bipartidista y la paridad. Claro. Bien. Hay cosas que hay que tener en cuenta. Esto es importante que aparezca. Tiene que tener bien en cuenta la fecha de la dictadura militar que puede aparecer como pregunta, entonces tiene que repetirse. Recuerden que la memoria, mientras más relaciones y repeticiones concienzudamente hagamos, más va a quedar nuestra memoria a largo plazo. Entonces, es importante recuperar el tema del formato que asume, el trabajo que hacen los dos partidos políticos, el radicalismo y el peronismo, a partir de el surgimiento del gobierno democrático. Bien. Bien, perfecto. Gracias, Santiago. A ver, la última oración y avanzamos. Profe, ¿puedo leer yo? Cristina, por favor. No obstante, había también suficientes motivos para pensar que la confrontación sería la opción a seguir. En primer lugar, la transición a la democracia, al ser una transición por ruptura, no pudo ser acompañada de pactos tendientes a definir las reglas de juego de la reconstrucción democrática. Esta ausencia de acuerdos colocó a los partidos en una situación de mutua y abierta competencia. Bien, muchas gracias. De nada, profe. Acá, ¿qué podemos sacar como palabra? Creo que no hay muchas palabras acá que hay que buscar. ¿Puedo yo, profe? Sí, decime, Aileen. La idea era, ¿no es cierto? A ver, vamos a la idea. Ah, ok. Dale. Transición, profe. Transición, bien. Tendientes. Bien, ahí está. Ahí, decime, Aileen, la idea principal. No obstante, había también suficientes motivos para pensar que la confrontación sería la opción a seguir. Bien, puede ser, bien. Profe, ¿Y yo la idea puse- secundaria? ¿Quién me dijo, profe? Yo. Profe, Valeria, Milagros, ¿cuál de las dos? Milagros, dale. puse la transición a la democracia, al ser una transición por ruptura, no pudo ser acompañada de pactos tendientes a definir las reglas de juego de la reconstrucción democrática. Bien, perfecto. Porque Bien. como sentí que lo primero estaba hablando como algo que ya se leyó anteriormente, digamos. Ujú, sí, está bien. A ver, acá como el párrafo es cortito, podríamos unir con lo que decía el anterior. A ver, hasta acá, ¿qué estaba pasando a ver, ordenado, claro
y en función de lo que estamos leyendo, ¿qué estaba pasando en la Argentina a partir de esta ruptura? Había una competencia. A ver, Juan Gabriel, bien, a ver, contame. ¿Qué sacaste, qué ideas podemos sacar de estos dos párrafos? Si vos me tuvieras que explicar qué pasó a partir del gobierno democrático en 1983, ¿qué me vas a decir? Y que a partir de ahí, como dije, estuvo la competencia entre el peronismo y el radicalismo y como que para ellos significaba una nueva era, por decirlo así. Bien, ¿y qué le agregarías? Yo no sé, supongamos que yo no sé ni qué es el peronismo, ni qué es el radicalismo, ni tengo lectura. ¿Qué me dirías? ¿Qué pasó? Viene el gobierno democrático, pero ¿qué es un gobierno democrático? ¿Quién estaba? ¿Quién ganó? Es un gobierno donde vos puedes elegir a tus representantes y ganó Raúl Alfonsín por parte del radicalismo. Muy bien, gracias María, eso necesitaba, porque yo no sabía, perfecto. Profe, ¿puedo añadirlo algo? Sí, a ver. Ay, se me está descontrolando mi... Bien. Diría que a partir de 1983 se dio... Ay, pará, tenía acá todo y me desconcentró el niño. Mi vida. Se dio las primeras elecciones. Que con el retorno de la democracia se armó dos partidos políticos que fue el radicalismo liderado por Raúl Alfonsín y el peronismo que en ese momento estaba, siempre me olvido el nombre, Ítalo Luder. El radicalismo ganó las elecciones con el 51,75% de los votos, mientras tanto Ítalo Luder alcanzó el 40% de los sufragios. Bien, gracias. Yo le agregaría que en ese momento no estaban todavía en competencia los dos partidos, sino que se unieron para hacer de la Argentina un lugar de democracia, digamos. Bien, perfecto. Viendo al partido, a los militares, digamos, ay, no me acuerdo cómo es la palabra. A los profe, a la dictadura militar. Dejemos que ella termine de exponer y después agregamos cualquier cosa. A ver. Que le agregaría, como decía, que ellos no estaban en contra en ese momento, sino que eran dos partidos políticos diferentes y se unieron para que exista la democracia que no estaba en la dictadura militar que era de 1976 a 1983. Eso es lo que yo entendí hasta acá del texto. Bien, perfecto, perfecto, muy bien. Ahí con todo el niño y todo ella pudo expresarse muy bien, gracias. Muy bien. No. A ver, Milagros, decime qué es lo que te surge. Te escucho. Yo ya hablé, profe. La que hablé. No sé, había alguien que me estaba preguntando. Sí, a ver. Si yo tuviera que explicarle a usted sobre esto, le diría que en las primeras elecciones habían participado ambos partidos políticos, que primero era el peronismo y el radicalismo, y lo que dijo mi compañera, que no me acuerdo el nombre, básicamente todo lo que dijo ella, pero nada más que le agregaría que eran ambos partidos políticos que estaban muy peleados, pero formaron un partido bipartidista, como dice en el formato bipartidista, para poder desarrollar una estrategia de cooperación entre los partidos mayoritarios. Bien. Para crear un sistema estable de reglas institucionales. Bien. Todavía no estaban, creo, profe, no sé si me equivoco, usted corríjame si no hago macana después. Ahí no estaban todavía tan confrontados o sí, o sea, como que se unían para que la democracia reine, por así decirlo. Como que dejaron de lado, bueno, yo lo que había entendido, que dejaron de lado históricamente que era la confrontación que había entre los partidos políticos para hacer un gobierno mayoritario, algo así creo que era, que había dicho, que después, más adelante, recién es como que se empezaron a confrontar. Eso había entendido. Sí, perfecto. A ver, vamos a entrar en la lógica de lo que estaba pasando en ese momento, infiriendo sobre lo que estamos leyendo.
Los partidos políticos, obviamente, cada partido político tiene su lógica y representa una idea. Estos dos partidos, versus, siempre tenemos que pensar que cada uno quiere asumir el poder, pero bueno, por cuestiones de consenso de la población y de ciudadanos, ganó el radicalismo. Entonces el peronismo dijo, bueno, mi mejor opción es como trabajar en este gobierno, pero no sé si apoyarlo la palabra, pero estar. O sea, no nos servía que ellos se peleen. Entonces, la cuestión es que, bueno, yo te doy la Cámara de Senadores, vos tenés la Cámara de Diputados. Profe, para lo que yo entiendo... Mientras tanto, en ese tira y afloje que se estaba dando, empiezan como a decir, bueno, yo también quiero como, a ver, vamos a hacer consenso, vamos a hacer confrontación, ¿qué vamos a hacer? Empiecen a imaginarse cómo le explicarían a alguien que no sabe nada de esto, qué es lo que estaba pasando. Entonces hay que darle detalle, hay que darle forma. Hay una estrategia de cooperación, dice profe. O sea, Ahí quiere está. decir que ellos se unieron. En vez de separarse, uno negoció una cosa para las bancas, digamos, y negociaciones, y así se establecieron todos juntos. ¿Puede ser? Claro, Profe. mientras tanto sí, pasaba eso. Profe, Después, ¿podría sí, explicar lo que Ángel. A ver. profe? Que luego de la durísima experiencia que pasó el país durante la dictadura, durante la dictadura militar, que fue durante el año 1976 al 1983, los partidos políticos se centraron en hacer una construcción de un orden democrático como tarea central para así poder progresar y debatir y crear un sistema o un formato bipartidista que sea de igualdad para favorecer el desarrollo de la cooperación y crear reglas institucionales que regularan los conflictos que podría llegar a tener cada partido, incluso, o sea, viendo una visión a largo plazo para construir un modelo institucional. Bien, Ángel, muy Profe. bien, sí. A ver, escucho. Yo la verdad que pienso exactamente igual, entendí, creo que lo mismo que mi compañero, entiendo que los partidos políticos de por sí trataron de ponerse de acuerdo y formaron una reconstrucción del gobierno después de la dictadura militar. Bien. Profe, ¿puedo hablar? Disculpe. Sí, corazón, sí. A ver, el que me dijo, profe, ¿puedo hablar? Ese hable. Bueno, yo más bien lo explicaría como que luego de la dictadura militar desde 1976 hasta 1983, Bien. en una primera instancia los partidos mayoritarios, que fueron el radicalismo y el peronismo, trataron de buscar estrategias de cooperación para sacar adelante al país con una nueva democracia. Como primeramente buscaron este sistema de reglas institucionales y en el Senado gobernaba, o por así decirlo, tenían su mayoría al radicalismo, si no me equivoco, y en la Cámara de Diputados al peronismo, al haber tanta confrontación, terminaron por una disputa y hubo como ya una competencia entre ellos. Bien, Miqueas, hermosa tu síntesis y explicación. Perfecto. Muy bien. Gracias, profe. Muy bien, bien ahí. Claro, preciso, recuperó toda la información, dio contexto, perfecto. Ahí está, ahí hay lectura, hay comprensión. Y todo el resto también. Bueno, este es el ejercicio. ¿Y yo? A ver, y Guadalupe, ¿y vos qué? Yo tenía una duda, A pero ver. no concretamente sobre el texto, sino para identificar las ideas. La idea principal siempre va a ser la primera oración. No necesariamente. Acá hemos identificado que en los párrafos está el principio,
pero no necesariamente la idea principal siempre está en la primera oración, así como no la idea secundaria está en la segunda oración. Profe, le pregunta porque Gracias. A ver, Naila. y dice, esta ausencia de acuerdos colocó los partidos en una situación de mutua y abierta competencia. Ajá, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿eso no iría como segunda oración? Como... Podría ir muy bien. En esta es como que toda la información es bastante importante, por decirlo de alguna manera, y establecería esas dos partes, la transición a la democracia, hacer una transición por ruptura. Ahí cuando hablo de transición a ruptura es de un gobierno de facto a un gobierno democrático, como un quiebre, donde las instituciones no estaban tan preparadas para asumir las responsabilidades. Se hizo lo que se pudo, cada uno, los dos partidos hicieron lo que se pudo, y bueno, ante la ausencia de acuerdo, trataron, porque ellos sí querían. Ellos dijeron, yo quiero hacerme amigo del radicalismo y los peronistas, yo quiero hacerme amigo de los peronistas. No, pero no funcionó. Al final se desmadró todo y se empezaron a pelear entre ellos. Así que bueno. Más adelante. No, pero acá ya dice, esta ausencia de acuerdo colocó a los dos partidos en situación de mutua y abierta competencia. Acá está entrando lo que sería la competencia, digamos, entre ellos dos, entre esos... Sí, acá te está adelantando que no todo era color de rosa, que no es que se querían mucho, ni que había mucho acuerdo, acá había competencia. Así que bueno, está bien, perfecto. A ver, ¿qué opinión tienen al respecto de esta lectura que estuvimos haciendo? ¿Qué lugar, qué les parece? En lo personal, profe. Espérame un segundo, Sara. Supongamos que ustedes ya leyeron todo, que hicieron todo el trabajo de la identificación de las ideas principales y secundarias, todo el texto, supongamos, o por lo menos hasta el primer título. Terminaron de hacer la síntesis. ¿Qué opinión, en función de lo que ya leímos, les da este evento, esta situación en Argentina, o la lectura que les parece? Que Alfonsín se fue. Se fundió todo y se fue. Cómo el gobierno se repuso luego de una dictadura, un golpe de Estado, y cómo comenzaron a funcionar cada uno de los partidos mayoritarios. Incluso también, o sea, yo ya intenté leer todo lo posible, habla sobre los sistemas de gobierno de Alfonsín, los fracasos que tuvo con los sindicalistas peronistas y lo difícil que era llegar a un acuerdo. Bueno, no le cuente el final de la película a los chicos porque no leyeron, pero sí, ¿a vos qué te parece todo esto? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Eso es como así un subtítulo de todo lo que dice el texto, pero a vos, ¿qué postura asumís en esto? ¿Qué te parece? ¿Qué crítica? ¿Qué opinión te da esto? Y en mi caso sería de que fue muy difícil reponerse luego de un golpe de Estado, porque había que reconstruir de nuevo un sistema institucional y había que crear algo fuerte que no vuelva a decaer. O sea, tendrían que crear una tarea central y si eso implicaba unirse, que otro partido político en competencia se una para defender la democracia, tenían que afrontar los problemas cada uno. Bien, perfecto, muy bien, Ángel, muy bien. A ver, otra persona, ¿qué opinión tienen al respecto? ¿Qué relación podrían hacer?
Para mí en lo personal, yo digo que tenemos que saber de historia argentina porque nos representa todo y a la hora de poder votar, digamos, tener en cuenta todo, qué pasó, qué no pasó, cómo venimos avanzando hasta ahora, con qué gobierno, digamos, sí funciona y con cuál no, digamos, para elegir un mejor sistema. Bien, y con respecto a, poniendo la visión en lo que pasa hoy y lo que está pasando en esto que nos está contando el autor, ¿qué opinión te da más allá de que tenemos que saber de historia? Estos elementos, ¿qué te dan a vos para asumir una responsabilidad ciudadana, por decirlo de alguna manera? ¿O qué te crea a vos esto? A ver, Pedro, vamos a recurrir a Pedro, a ver. Bueno, mire, yo creo, profesora, que acá, como usted está diciendo, ver la realidad actual de los partidos políticos, uno tendría que tener la visión, por ejemplo, escuchar al político sus propuestas, por ejemplo, que él propone en realidad para el pueblo argentino, en realidad porque somos todos que vamos a realizar un sufragio, pero también debemos confiar en ese partido político o en ese candidato político, por ejemplo. Bien, Pedro, gracias. Yo creo, profesora, que en mi postura, le digo, mi postura personal, yo digo que la confrontación que existe dentro, por ejemplo, actualmente dentro de la presidencia de la Nación con el peronismo, hay una disputa interna entre ambos partidos. No parece para nada, Pedro, la disputa que están teniendo. No se nota. Se llevan tan bien, se quieren tanto. Hay que dejar de lado el fanatismo y saber diferenciar la realidad. A ver, gracias, Pedro. Esperamos un segundito, a ver. Profesora, en cuanto a lo que estamos viendo desde bien, gracias. Bien. Desde el comienzo, digamos, de la reconstrucción de la democracia a la actualidad, podemos decir que sigue igual, en el sentido de la competencia mutua que hay entre ambos partidos. Ahí está, bien. Sigue igual. O sea, acá no hay una diferencia. No sé si esto va a seguir siendo así o no. No hay un consenso, lamentablemente. Y lo más triste de todo de esta parte es que lo que más sufrimos somos nosotros. Porque si quizás en ese momento hubiera un consenso entre ambos partidos... en pos de la ciudadanía. Exactamente. Porque por ahí puede haber consenso y nosotros no nos enteramos. Obviamente, obvio. Pero quizás hubiese sido diferente la presidencia, por decirlo así, de Alfonsín. Quizás lo hubiéramos recordado de otra manera, no como, yo tengo 40 años, así que yo padecí parte de esa inflación que los chicos capaz algunos no conocen, que lo estamos padeciendo ahora, con la diferencia de que antes tenías que hacer cola para ir a comprar 1 kilo de pan, pero no te alcanzaba y volvías con 3 panes. O te iba a comprar leche y no había leche, o sea, y tenías que volver sin leche, o tenías que irte muy temprano para ir a buscar una leche, y bueno, si tenías suerte conseguías, o si no ya se negociaba también quién llevaba y quién no llevaba, tristemente era así. A ver, ¿cómo es tu nombre? María. María, muy bien. A ver, a esto yo me refería cuando digo que el contenido nos atraviesa, que el contenido nos tiene que marcar en todos los sentidos para que, a ver, no solamente quede en, a ver, ¿qué es lo que dice el texto? Sino ¿cuáles son los elementos que me colaboran a mí para que este conocimiento me quede? En este caso, a María le queda porque vivió de alguna manera esta historia que lo está leyendo desde otra perspectiva, un poco más fría, por decirlo de alguna manera. Y el resto que no lo vivió, para pensarlo en relación a lo que estamos viviendo ahora. La responsabilidad ciudadana que debemos, bueno,
tengo muchos conocidos que por ahí no quieren ir a votar. Dice, ¿para qué? Si un político esto. Y bueno, yo siempre digo que la responsabilidad ciudadana es importante a la hora de la boca de urna, ¿entienden? Ir y votar con conciencia, ir a cumplir con esa responsabilidad ciudadana es algo muy importante para que no vivamos lo de 1973. Profe. Sí, a ver, Cecilia, decime. A mí me quedó algo de la lectura A ver, que me decime. emocionó. 76, perdón. Cómo comienza y contando, o sea, la verdad que tampoco viví esto, pero me emociona tratar de teletransportarme lo que sintió la sociedad de volver a la democracia, la esperanza que habrán sentido, y también cuando nos cuentan, ¿no?, la lectura de que se involucraron en la vida política por eso respaldado, ¿no?, con la participación ciudadana en cuanto a las votaciones, etc. Y hoy lamentablemente eso no pasa, que es justo lo que decía la compañera anterior. Hoy la gente no tiene esa motivación de ir a votar. Vos decís, ¿para qué? Si es más de lo mismo. Tratás de elegir, pero sin la esperanza de que cumplan aquello que supuestamente te motivó a dar tu voto. Y eso por un lado. Eso es algo que a mí me impactó y me encantaría que lo podamos sentir hoy como sociedad. De decir, bueno, llega la época de las elecciones y voy con la esperanza de que me voy a sentir representado por los candidatos políticos, cosa que eso lo hilo con lo que usted dijo, no pasa. Es como que hay una lucha por el poder, por los privilegios que otorga cada lugar, y que se repite esa cartelización que habla también el texto, ¿no? Como que se ponen de acuerdo para que el poder lo detenten siempre esos pocos, digamos. Y eso un poco es como que te desilusiona. Bien, Cecilia, gracias, gracias. A ver, yo voy a empezar a tomar todo esto porque todo esto tiene que ver con un poco lo que venimos estudiando en los encuentros anteriores y relacionando con el contenido. Y frases o comentarios que he visto y que he escuchado del grupo, de que decían no me gusta la historia, no me gusta la política, esto de no me siento representado, esto de que siempre hay una lucha de poder. A ver, el problema no es la lucha de poder, es la lucha de poder en pos del Estado de Derecho, del respeto al ciudadano, de la conciencia democrática, todo aquello por lo que han luchado tantas personas, que ha luchado nuestro pueblo por tantos años, se pierde en la ignorancia de qué es la política. La política no es llenarse los bolsillos y ver cómo desaparezco al que tengo al lado, o cómo destruyo o cómo gano yo por mi parte. La política no es eso, y nos estamos dando cuenta a través de lo que vamos leyendo y la opinión que nos vamos dando. Si yo pienso que la política es esto de, a ver, que no hayan hospitales, que no se les pague a la gente que trabaja como corresponde, de que no haya seguridad, de que tengamos una inflación que es una vergüenza a nivel internacional, con el país precioso y con tanta gente pujante que tenemos, y que hoy somos más vergüenza internacional y más vergüenza nacional que otra cosa. Me parece que esto de pensarse no solamente como estudiante y lector de una historia que no me compete, y sentirme partícipe, responsable, y me comprometo con esto que estoy estudiando y recuperando esto que ustedes están diciendo, de decir, bueno, yo cuando soy activo en este movimiento, cuando voto, cuando asumo mi responsabilidad como ciudadano, cuando en algún momento, si alguno quiere ser de un partido político, no se olvide de esto, de que ha estudiado, que piensa, que intercambia. Nosotros hacemos el país, no lo hacen
Hoy en día la verdad que yo no creo que lo hagan los que me representan y a lo que hemos elegido. Lo hace el estudiante que va a la universidad, la persona como Pedro que va a trabajar todos los días, y tantas otras, la madre que se encarga de cuidar a los hijos y que lleva a la escuela y se pone a estudiar también, y tantos otros que están acá presentes. Eso es el país. Esto que estamos haciendo es el país, el que estudia, el que aprende y el que trata de mejorar día a día. Esto es Argentina y no todo lo otro. Entonces, bueno, cuando lean historia, sientan en las venas ese sentimiento, a ver, de quiero saber para tratar de mejorar yo y para que no pase lo que pase, donde hay cierta gente que se pone en ridículo y nos pone en ridículo a nosotros. Así que bueno, sabiendo, nosotros marcamos la diferencia. Aunque ustedes no lo crean, la marcamos. Joaquín, no sé si me está saludando o me quiere decir algo. No me quería decir nada, me estaba saludando. Profe. A ver, profe. esperen que Joaquín me estaba por decir algo. No me estaba por decir nada. Bueno, Profe, sí. ¿sabe cuál era la consigna de Alfonsín? A ver, ¿cuál era? Con la democracia se come, se cura y se educa. Ese fue parte de su discurso. O sea, el discurso de él fue conmovedor, el que lo lee detenidamente, y esta frase, con la democracia se come, se cura y se educa, creo que era parte de lo que los ciudadanos en ese momento querían. Sí. Sí. En realidad, si vos te pones a pensar en lo que nosotros estamos queriendo hoy en día. Lo que queremos actualmente y seguimos queriendo y estamos en democracia. Hola, ¿se acordaron todo eso? No, olvídate. Bien. Profe, yo creo que hay muchas cosas adquiridas en Argentina, pero si bien también hay que reconocer que hay mucha especulación financiera que es muy difícil controlar, porque ¿quiénes son los que aumentan el precio y todo eso? Son los comercios, a costilla del que trabaja. Sí, bueno, recuerden que los comercios también tienen que pagar impuestos para sostener. Yo hoy, por ejemplo, me enteré que Walmart cerró. No es que yo era asidua del Walmart, pero ¿En no es que serio? se estaba llenando los bolsillos con nosotros, ¿eh? No es que se ¿Hoy se cerró? porque... ¿Hoy salió la noticia de cerró? Sí, Mira. cambió de dueño. El dueño de Walmart dijo, acá no hay futuro, me voy para otro lado. Y no sé, algo así, supermercado chic o algo así se llama ahora. Hola, profesora, es Hola. Chango Plus, el supermercado nuevo. Qué lindo. Profe, Sí. disculpe que le interrumpa, pero él ¿No? es el mismo dueño de Casa Tía con otro nombre nomás. Ay, Casa Tía, ¿se acuerdan de Casa Tía? Por lo menos yo me acuerdo. Va, Sí, yo no me acuerdo también. porque tengo 18 años, profe, pero mi papá solía hablar de eso, entonces me quedé. Yo tengo 37, sí me acuerdo. En Resistencia estaba en la esquina de Alberdi y... Ay, ¿dónde está? Y lo que es la peatonal ahora. Perdona que interrumpa, Domingo pero... Perón. Sí. A ver, Enzo, decime. Perdona que interrumpa. No, entiendo. ¿Es acá es uno de lo que cerró ese Walmart o Chango Más? Walmart cerró en Resistencia Ah, y ahora es Chango Plus, ¿me dijiste? Chango Más es acá. Acá es Chango Plus en Resistencia. Chango Plus o Chango algo, pero por ahí. Es Chango algo, ya no es Walmart, no es el mismo, no es el mismo. Walmart es norteamericano. Sí, si te Dijo, das cuenta. acá no podemos pagar en dólares, dijo, acá no Si funciona. te das cuenta cuando entras que ya no hay más gente, hay 3 cajas, hay un guardia, está todo sucio, es muy diferente. Todos los cajeros que eran de Walmart se quejaron cuando se fue. Bueno, chicos, estudiemos nomás. Estudiemos nomás, chicos. Es la única Bien. forma de sacar este país adelante.
Y sí, aunque no parezca, es así, hay que estudiar y hay que tratar de empujar en contra de la corriente, así como el pescadito, hay que ir lo más Y posible. profesora, hay que Bien. tener ética profesional. Bueno. Bueno, Yo sí, sí, estoy de acuerdo con vos. Yo soy técnica en administración pública. Sí. Ajá. Yo trabajo en la provincia de Corrientes. Mm. Y es totalmente diferente. O sea, en cuanto a la atención de lo que es la provincia de Corrientes, con la atención que tenemos acá en la ciudad de Resistencia. Las No fui entidades. yo, no fui yo. A ver, vamos a parar acá porque si no nos perdemos tiempo. Quiero terminar con esto. Después, en todo caso, en lo último cerramos. Además de la síntesis y además del resumen y de todo lo que ello implica y la lectura comprensiva, existen otras técnicas básicas que algunos ya lo habrán hecho y lo habrán practicado. Pero vamos ¿Mapa a conceptual? centrarnos. ¿Cómo? ¿Mapa conceptual, por ejemplo? El mapa conceptual, Sí. exactamente, la línea de tiempo, los Un cuadro esquemas, el cuadro sinóptico. comparativo. ¿Cómo? Cuadro Un cuadro sinóptico, como dijo. sinóptico. Cuadro sinóptico, Mapas exactamente. mentales también. Bueno, aquí También existen mapas mentales. Hoy vamos a ver si llegamos a todo. Vamos. Profe, ahora en el Sí. colegio nosotros tenemos una materia donde nos hacen hacer como las partes de todas esas cosas de las representaciones gráficas. Bien, sí, está bien, está bien. A ver, ¿por qué pasa esto? Yo les voy a recordar de vuelta. El procesamiento de la información y el análisis del contenido pasan por diferentes instancias, en la medida de que uno va aplicando diferentes estrategias. Habíamos visto que a partir de la lectura nosotros identificábamos la idea, analizábamos, la procesábamos, sacábamos lo más importante, o sea, discriminábamos y evaluábamos el contenido y después reconstruíamos la idea como lo hicimos tanto en el resumen como en la síntesis. Y vimos el nivel de complejidad entre una técnica y la otra. Esto a veces pasa desapercibido cuando los profesores directamente les mandamos a decir, hagan un mapa conceptual, hagan una síntesis y no les explicamos para qué. Todos ustedes lo hacen inconscientemente y a veces con uno que otro error, pero lo hacen. Ahora que ya sabemos para qué lo vamos a hacer, vamos a mejorar la comprensión. Como decíamos, existen varias representaciones gráficas. En estas representaciones gráficas vamos a encontrar el cuadro sinóptico, que es un recurso que permite relacionar las ideas y los conceptos, que es lo más fundamental. Pero para hacer esto necesitamos previas lecturas, previas identificaciones de ideas, previas identificaciones de palabras. Hay que entender y comprender. Esto evita el olvido prematuro. Es decir, me ejercita mi capacidad para relacionar y comprender y a su vez para retener la información. El cuadro sinóptico nos permite reconocer de manera rápida lo que estuvimos estudiando. Se organiza la información a partir de la identificación del tema y de la división de los contenidos de subtemas. Habíamos visto que podríamos identificar el tema principal como la presidencia de Alfonsín. Sería, profe, ¿cómo le explico? Tener el título sería de esta manera, por ejemplo. Sí, a ver. El título, los planetas. Sí. De ahí sale una flecha o un corchete diciendo qué es y se explica. Los planetas son un conjunto de masa enorme en la cual se pueden llegar a establecer seres vivos, o esa es la definición que yo tengo por lo menos. Y de ahí salen los tipos. Sí, sí, sí. Pueden vivir o no. En vez de establecer, yo utilizaría otra palabra porque establecer es como que no acompaña al concepto, pero sí,
pueden vivir o pueden sobrevivir seres vivos en algunos planetas y en otros todavía no sabemos. Exacto. Pero sí, ahí vendría la relación. Sí. Para hacer estos cuadros sinópticos, espérame un segundito, ahora te pido el ejemplo. Para hacer este cuadro sinóptico hay que jerarquizar el contenido. No es todo importante, no es todo al mismo nivel y no es todo de la misma manera. Se utilizan llaves o flechas para definir la relación o la conexión entre los temas y los subtemas que vamos definiendo. A ver, esta puede ser una representación, este es el esquema del mapa conceptual. Por lo general, nosotros creemos que del esquema es esto. Verán que acá, además de una jerarquización, hay una relación entre diferentes conceptos. Miren la diferencia entre este cuadro, que es un mapa conceptual, y este, que es un esquema. La diferencia, no es lo mismo. Aparte de que uno utiliza únicamente flecha y este utiliza corchete. Este utiliza corchetes. Vendría siendo que tiene un Sí, aspecto Enzo. más simple. El cuadro conceptual tiene un esquema, un aspecto, yo diría, más simple. Y en ese se puede establecer más información en un cuadro sinóptico. Ya que en el mapa conceptual usualmente se suele usar palabras específicas que se unen con la Profe, en flecha. el mapa conceptual puede ser que se use títulos y después de ahí nos queda la información en la cabeza, digamos, y leyendo el título ya uno recuerda la información que retuvo, digamos. Sí, además, más allá de esto, el esquema o el cuadro sinóptico lo que hace es más generalizar las ideas principales y complementarias y establecer algunos detalles. A mí, en lo personal, me gusta más el mapa conceptual. Voy a mostrar otro esquema. Vamos a diferenciar. Uno es un esquema, este es un cuadro sinóptico, y el otro es un mapa conceptual. Entonces, cuadro sinóptico trabaja en la relación de la idea principal, que podríamos decir la ciencia de Alfonsín, después la división de los partidos peronistas y radicales, y después qué hicieron cada uno. Es limitante este cuadro, el cuadro sinóptico, porque no me permite enlazar otros temas. Fíjense acá en este ejemplo, donde podemos ver el trabajo del mundo animal, puede ser entre los vertebrados y los invertebrados, y solamente habla de los invertebrados y no tenemos más información sobre el otro contenido que podría traer otro texto. Acá también vemos que el cuadro sinóptico lo que hace es una jerarquización. Fíjense que no hay mucha información, o sea, no se utilizan oraciones largas para la descripción o desmenuzar la información. Se trabaja en frases clave y en palabras clave. Mal hacemos cuando le ponemos tanta información. Cuando nosotros, por ejemplo, transcribimos un párrafo en una descripción en el esquema o en el cuadro sinóptico, se pierde la lógica. Por eso es la síntesis de la síntesis. Y hay que tener una súper comprensión del contenido para ver estos elementos y recuperar toda la información que falta. ¿Sí? Sí. Ahora paso al mapa conceptual, que es una sinopsis gráfica sobre un tema determinado, por medio de esta representación que puede contemplar todas las relaciones que surjan a partir de un tema. En el otro estábamos limitados a la jerarquización del contenido. En este no necesariamente hay una jerarquización. Partimos de una idea principal y de las relaciones. Pero de ahí van saliendo el resto. Claro, esto, a ver, ustedes en el módulo de lectura y comprensión, en el módulo de contexto histórico, van a tener varios textos
que acompañen a la construcción de un periodo específico del sistema político de la Argentina. Entonces, lo que pueden hacer es que no solamente al final de la lectura de todos los textos, hagan como un mapa conceptual de todos los contenidos que vayan viendo y que vayan colaborando a la interpretación de ese módulo. Profe. Sí, Anabela, decime. Yo le hago una pregunta con respecto a este cuadro. La verdad que no estoy entendiendo cómo enlazar los temas o cómo hacer. Comprendí lo del cuadro sinóptico, creo que fue el anterior. Sí, el primero. Claro, y bueno, no estoy entendiendo cómo enlazar. Primero hacemos, a ver, el esquema o el cuadro sinóptico lo que hace es una jerarquización del contenido a partir de un tema. Y que es el mapa conceptual, es una red de información que no solamente me permite a mí jerarquizar el contenido, sino establecer más relaciones que no impliquen una jerarquización. Es decir, yo acá puedo poner fecha, puedo poner relaciones con otros temas que complementan a esta información. En el anterior no. En el anterior yo me quedo con el contenido de la idea principal, de las ideas secundarias y los detalles. En este yo me puedo expandir un poco más. Fernando, ¿querías decir algo? No. No, profe, yo le hablé, disculpe. Miqueas, decime. Es como que en el cuadro sinóptico, por ejemplo, ponemos como título Retorno de la democracia, triunfo de Alfonsín, derrota del peronismo. Sí. Y en cambio en nuestro mapa conceptual ya ponemos la finalización del gobierno de facto, el retorno de la democracia, colocamos la fecha, podemos colocar también... Podemos colocar también con cuánto del porciento de votos ganó el radicalismo y con cuánto perdió el peronismo y así esas cosas. Y también pueden agregar los mecanismos de consenso y de control entre uno y el otro, que en cambio que en el esquema, dependiendo de cómo uno va organizando, se ve más limitante. Para mí el mapa conceptual es más amigable porque me permite hacer relaciones de manera más libre. En cambio, el esquema es como más cerrado. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Las dos técnicas, tanto el cuadro sinóptico como el mapa conceptual, en las dos sí o sí se usan las palabras enlace, como por ejemplo acá en el gráfico, observación o análisis documental. Sí, por ejemplo, podríamos utilizar democracia, bipartidismo, todas aquellas palabras que estuvimos trabajando, que identificamos como claves en el texto, te sirven a vos. Por eso el hecho de poner al costado, como habíamos visto ayer, el costado, las frases clave o las palabras clave me ayudan a esta instancia de recuperar esa información. Ah, bueno, gracias, profe. No, a vos, Lara. ¿Se va entendiendo cómo hay que ir armando cuál es la diferencia entre un cuadro? Sí, profe. decime. Sí, profe. No, que sí se entiende. Había alguien que me dijo, profe, una voz femenina. Bien. Si no era nada, avanzo. Si no habla la compañera, ¿puedo hablar? Sara, decime. Esta técnica voy a empezar a usar conjunto con el texto y creería que es como que te va a generar más conocimiento y te va a hacer que retenga más la información. Sí, Sara, pero no te olvides que antes de hacer cualquiera de estas técnicas tenés que tener una lectura comprensiva del todo el texto. Sí. Yo me refiero a cuando empieza a comprender y sacando parte de la información y creería que ahí ya tendría que quedar por un tiempo, por lo menos. Sí, va a quedar. A ver, sí, fíjense que acá también podríamos poner frases. Acá se pueden describir un poquito con poquito más de detalle las frases. No digo transcribir la oración, pero sí una idea un poquito más compleja.
Bien. Profe, en Sí. el mapa conceptual se puede poner las ideas principales y explicar más o menos a lo que quiere decir. A ver, no es la transcripción, porque vos para la transcripción ya utilizás el resumen. Lo que acá tenés que hacer es la síntesis de la síntesis y establecer relaciones. Por ejemplo, yo pondría, a ver, gobierno democrático, acá arriba donde dice diseño general de la investigación, abajo pondría por un lado el radicalismo y por el otro lado el peronismo. En el medio acá abajo pondría, por ejemplo, consenso o reconstrucción institucional. Más abajo pondría 1983 para hacer referencia a cuando inicia. Después saldrían dos opiniones o dos flechitas más, donde iría por un lado Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, quién estaban cada uno, o podría relacionarlo con las líneas de acá arriba. Es decir, vos vas desmenuzando la información y estableciendo relaciones. ¿Sí? No es una transcripción. No es transcripción. No a vos. No es transcripción. Lo había entendido mal toda mi vida. Toda su vida pasó por el error, pobrecita. Sí, profe, últimamente hice muchos mapas conceptuales y hacía la transcripción de las oraciones. No, hay que Profe, sintetizar. en el mapa conceptual lleva más los títulos. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos todo el contenido, digamos que a través de los títulos ya se nos viene en la mente lo que habíamos leído. Claro, en realidad el mapa conceptual es el desafío de la evaluación de nuestra comprensión sobre el tema. Si nosotros comprendimos el tema, en el mapa conceptual nos damos cuenta. Y así como María acaba de decir que toda su vida estuvo en el error, en realidad llegamos hasta final de la universidad haciendo mal la técnica. Así que bueno. Y hoy ya ustedes van a entrar a la universidad con la técnica ya aprendida. Perfecto, vamos bien. Profe. Sí, decime, Anabela. Una pregunta aparte. ¿El mapa conceptual se usa solo como método de estudio o en la facultad suelen pedir para las presentaciones, orales, etcétera? Depende de cada profesor, de cuál es la lógica de que le quiere dar por ahí. Si son pocos, los profesores le piden que presenten Yo, por ejemplo, en Humanidades tengo 300 alumnas. Y para los exámenes pedimos mapas conceptuales de los temas de las unidades, porque es escrito y lo que nos sirve a nosotros es darnos cuenta si ellas comprendieron el tema. Y digo ellas porque son de nivel inicial, por lo general son chicas. Pero sí, hay profesores que los toman y hay profesores que no, dependiendo. Hay que saber hacerlo, hay que por lo menos la lógica. Después, si se les pide, van a hacer muchos informes, mucho análisis de casos, mucho entrega de trabajos prácticos. Es que sí, todo sirve. Colabora. Ok, profe, gracias. De nada, Anabela. A ver, ya sabemos que es un esquema, sabemos cuál es la diferencia con un mapa conceptual. Ahora vamos a ver la línea de tiempo. Nuestra línea de tiempo nos va a permitir ver de manera rápida, instantánea, cuál es la relación entre los eventos en una extensión de tiempo o en un periodo de tiempo determinado. Sería, por ejemplo... Sí. La línea... Pongamos, por ejemplo, la línea de tiempo de la declaración, la Revolución de Mayo hasta la Declaración de la Independencia. Empezaríamos, por ejemplo, la primera fecha, 1810. Sí. Se destituye el virreinato, se cambia por completo en la Argentina el virreinato por la primera junta. Bien. De ahí pasa el tiempo y en 1812 sí.
que pasó en 1812. Y yo me acuerdo, se creaba el... Vos solito te estás metiendo en un pozo. Pero va bien, vamos recordando. Yo, por ejemplo, bien Enzo, gracias. Yo, por ejemplo, utilizaría la línea de tiempo para esclarecer esta idea que no estaba muy clara en cuanto a el gobierno de Irigoyen, para establecer el representante de la presidencia radical antes de el gobierno de facto, el gobierno del peronismo, para tener una idea clara nomás, después el gobierno de facto y después las elecciones con la presidencia de Alfonsín. Un cuadrito, averiguar bien cuándo fue Irigoyen, cuándo estuvo Perón, cuándo fue el gobierno de facto y cuándo estuvo Alfonsín. Limpio, simple, y eso me ayuda a refrescar o organizar la información. Permiten reconocer de manera inmediata hechos relevantes. Cuando hay muchas fechas, una tras de otra, y el sistema es medio complicado, lo que yo recomiendo, no sé, no leí en profundidad, pero ha sucedido en otras instancias, donde relacionado a los eventos nacionales de la Argentina, sucedían hechos internacionales o éramos afectados por esos hechos internacionales o eventos. Entonces, mi recomendación era que en la parte superior de la línea, o si la quieren hacer vertical o como quieran hacerla, poner de un lado lo internacional y del otro lado lo nacional, dependiendo de la lógica del texto o de la información que esté utilizando. Existen varias maneras, no hay una manera única para hacer una línea de tiempo. La niña adopta la característica del autor, lo que le sirve al autor y cómo le sirve. El autor son ustedes. Acá podemos ver imágenes sobre la línea de tiempo relacionada con la evolución del reloj. Pero nosotros ahora en este momento estamos estudiando sobre el proceso de la democracia aparte, con Alfonsín. Entonces, todo colabora, ustedes se organizan, no hay líneas de tiempo perfectas, las líneas de tiempo perfectas se dan si me permite a mí, como sujeto que estoy estudiando, identificar las fechas. Por eso yo insisto que cuando ustedes expongan o recuperan la información, siempre marquen las fechas cuando haya fechas. Que sepan qué pasó el 30 de octubre de 1983, que sepan qué pasó entre 1976 y 1983, que sepan qué pasó en 1994, que vean y marquen bien la información y que repitan esa información. Sí, mi corazón, decime. Bueno, en base a lo que usted está diciendo ahora, yo estoy avanzando un poco lento, pero estoy avanzando en la lectura, porque por ahí también soy madre, soy todo, hijo, soy super saiyajin, soy... Bien ahí la super saiyajin. Ayer hasta las 11 de la noche estuve haciendo tarea con... Bueno. No, la hipótesis que habla sobre la investigación también menciona sobre el sistema político que atravesó Alfonsín y habla de 3 etapas. Estas 3 etapas están divididas por año. Ese sería claramente, nosotros podríamos hacer una línea de tiempo mencionando cada etapa, y también tiene sucesos internacionales que también obviamente ocasionan consecuencias a la política que se manejaba, que llevaba Alfonsín en esa época. Y bueno, eso para que los chicos vean también que pueden desde esa manera trabajar con esa parte. Chicos y no tan chicos, porque hay otros no chicos que no hicieron líneas de tiempo, pero viene re bien Guerrera Super Saiyajin. Gracias, perfecto. No, por favor. Gracias. Todo colabora. Bien. Entonces, vimos como representación gráfica el cuadro sinóptico, el mapa conceptual, la línea de tiempo. También existen otras representaciones como el cuadro comparativo. Y acá el cuadro comparativo yo lo utilizaría, por ejemplo, para establecer las características del peronismo y el radicalismo.
Es una representación gráfica también, que se organiza en categorías. Nosotros elegimos categorías para organizar la información y que resulta interesante para sintetizar y organizar 2 ideas, 3 ideas o 4 elementos específicos. Estas categorías conforman parte de elementos predeterminados que nos da el contenido, que nos da el que ustedes seleccionan. Miren, no es así nomás lo de las categorías. Acá tenemos, a ver, quiero ver un segundito que no estoy viendo arriba. ¿Cuáles son los elementos? Por un lado, ¿qué tenemos? En una de las columnas, ¿a quién tenemos? Alfonsín. No, lean acá en este gráfico. Ética y moral. Ética y moral. Hay que establecer, y las categorías vienen a ser semejanzas y diferencias. En algún momento durante el texto me parece, no sé si en este o en el otro, van a tener que estudiar a la presidencia de Menem. Pueden utilizar también este cuadro comparativo para establecer las diferencias, las semejanzas en lo político, en lo económico, en la dinámica de las instituciones, cuál es la diferencia y cuál es la semejanza entre uno y lo otro. Acá nos podemos describir o explicar con más detalle, a diferencia del mapa conceptual, la relación o la categoría o el contenido de la categoría. Veremos que cada una de las técnicas nos aportan un manejo específico del contenido o de lo que estamos por verter o de la información con la que vamos a trabajar. Verán que acá hay, vuelvo a repetir, categorías que tenemos que llenar. Cuando, por ejemplo, no le agregamos información, hay que establecer por qué no agregamos información. Por ejemplo, si ustedes dicen cuál es la política económica de la presidencia de Menem, la política económica de la presidencia de Alfonsín, hay información que vamos a tener que sintetizar y organizar para que nos dé la lógica. O, por ejemplo, puede ser que en uno de los textos que trabaja Alfonsín den detalles muy minuciosos que son importantes de recabar y en la presidencia de Menem no exista, o que pasa al revés, que son importantes pero que no exista la información para completarla. ¿Se entiende esta técnica? Sí. Sí, más o menos. Bueno, cada uno, como ya estuvimos viendo, tiene maneras de aprender diferentes. Hay gente que va a utilizar la línea de tiempo, hay gente que va a hacer el mapa conceptual, pero hay algo que por favor les pido a todos que traten de practicar, que es la lectura comprensiva, que es una de las técnicas fundamentales para aprender, y ustedes ya la tienen a mano. Hay gente que lee y pierde tiempo. Pierde tiempo en el sentido de que puede estar 3 horas, esto lo repito siempre, puede estar 3 horas y no prestar atención. Lee por arriba, pero sin concentrarse. Enzo. Sería como que la gente lee por encima de lo que está diciendo y no saca como no se concentró, no saca lo importante y al final gasta esas 3 horas que estuvo leyendo al pedo. No fueron una inversión. Esa es la diferencia de perder, esa es la pérdida de tiempo, no lo que dijo su compañera. Me parece que, si no me acuerdo mal, era Milagros, no sé, hay muchos Milagros acá, no hay una Milagro específica, hay muchos Milagros. Decía, yo perdí tiempo. Y en realidad perder tiempo es cuando uno no aplica las estrategias para aprender. Perder tiempo es, como dice Enzo, sentarse 3 horas sin comprender. O lo que hizo Franco, que me acuerdo que me dijo, leí todo y no sabía, me di cuenta que no sabía nada. Y volví a leer. Es decir, él, sobre el hecho del error, se dio cuenta y cambió la estrategia para lograr aprender. Él no perdió tiempo. Él se puso a prueba en el proceso de la experiencia de la lectura.
Entonces, sabiendo cómo mejorar, sabiendo qué hacer para aprender, uno puede cambiar. Esto también tiene que ver con el tema de la metacognición. Ahora ustedes tienen estos elementos para poder mejorar su aprendizaje sin necesidad de que esté la profesora acá detrás de la pantalla diciéndole. Profe, una consulta. A ver, Ángel, En decime. el contenido que nosotros tenemos después de Alfonsín, comienza la segunda presidencia de Menem. Yo le quería preguntar si a nosotros nos conviene estudiar la primera presidencia por línea de tiempo, porque sería bien en ese orden la primera presidencia antes de la segunda, estudiar así. Vos estudiás en función de cómo vas comprendiendo la información. Yo te puedo decir sí a vos, y para vos no sea familiar o no sea sencillo hacerlo. Y en cambio puede ser que Enzo diga, no, yo no voy a estudiar de esta manera, primero voy a hacer todas las presidencias, y después de Alfonsín, después voy a hacer todas las presidencias de Menem. Cada uno va a organizar la información como le sirva a uno para estudiar y entender, pero siempre de manera clara. Eso siempre tiene que estar bien entendido. Bien, Ángel, me viene bien tu comentario. Gracias. Profe, Dime, disculpe, Candela. algunos chicos en el chat están diciendo que si puede volver a explicar el cuadro comparativo porque no entendieron. Bueno, gracias. Como no lo tengo el profe Orrego, dejé el chat para atrás. Bien, vuelvo a explicar el cuadro comparativo. El cuadro comparativo se establece una relación, y valga la redundancia, esperen un segundo que apago todo esto. Ahí está. El cuadro comparativo lo que hace es comparar contenidos similares en función de categorías. Acá en pantalla tenemos, por ejemplo, a los aztecas, mayas e incas. ¿Qué tienen en común? Es que son tribus latinoamericanas. Y damos por hecho que el autor en ese momento estaba trabajando sobre ese contenido. Pero las tres culturas tienen características distintas, dónde se establecieron, si adoraban a distintos dioses, el lugar donde se establecieron. Exactamente. Y esas vendrían a ser las categorías que vemos en un costado, donde establecemos cuál es la diferencia o comparando cómo era la arquitectura, cómo era la escultura, cómo era la pintura, podemos establecer cómo era la sociedad, cuándo surgieron, cuándo se reconocieron que desaparecieron, si subsisten, si no subsisten, en dónde estuvieron, cuáles son cómo se organizaban políticamente. ¿Cuál era su técnica de cultivo? Exactamente, en dónde estaban ubicadas, cuáles fueron o en qué años las descubrieron los europeos, por decirlo de alguna manera, etcétera, etcétera. Ven cómo van armando la categoría en función de saber el contenido. Entonces, no es que yo me siento a leer una vez y hago un cuadro comparativo, o me siento a leer 2 veces y hago un cuadro sinóptico. La esencia de todas estas técnicas es la comprensión del contenido global. Si yo o Enzo no supiéramos quiénes son los aztecas, los incas y los mayas, muy difícilmente podríamos hacer este cuadro comparativo. Obviamente necesitamos el material para poder agregar información. Cabe destacar que a diferencia de el mapa conceptual y el esquema o el cuadro conceptual, este no necesita ni corchete, ni jerarquización, ni limitación en el contenido. Acá podemos verter más información que era tal vez más limitada en la construcción de un mapa conceptual. Sí, escucho. Profe, lo del costado son categorías, lo de arriba serían los temas. Exactamente. Podríamos hacer así diferente, podríamos poner en el costado donde dice arquitectura, escultura y pintura, podríamos poner aztecas, mayas e incas, y arriba podríamos poner arquitectura, escultura y pintura.
De cualquiera de las dos maneras se puede hacer. Exactamente, se puede hacer. Acá está organizado de esta manera porque es más sencillo en función de la dimensión del contenido, pero uno va viendo. Una Sí. pregunta, ¿usted toma alguna materia en la facultad? No. Porque creo que, creí que si tomaba íbamos a tener más confianza, como ya entramos en clase y todo eso. Por eso la pregunta. Confianza, van a tener confianza. Nos vamos a ver antes que ingresen, no se preocupen. Vamos a tener sí, conocerla personalmente, sí. Invítenme un asado cuando entren. Ah, sí, profesora. Mira, Pedro, mira, yo te tengo ahí, ¿eh? Me tenés que invitar a un asado cuando entres. Va a tener muchas invitaciones, profe. Hay que Ya celebrar. la vamos a invitar, profe. Ya la vamos a 6 años invitar. en esto, hasta ahora ni uno Acá en me mi casa invita la a un vamos a invitar. asado. Hay que celebrar el ingreso con la profe. Bien. Para ver si entendí nomás un poco comparativo. A ver, Sara. Si yo tendría que hacer el texto que estamos tratando ahora, haría un cuadro comparativo poniendo, por ejemplo, como principio tema, fecha que alude y bueno, y puedo poner también crítica al autor, poner. No, ahí no. ¿Estamos hablando de cuadro comparativo? Sí. No, a ver. El cuadro comparativo lo que hace, dada la redundancia, es comparar dos contenidos similares. En este caso podríamos comparar el peronismo con el radicalismo. Y poner la fecha que alude. Exacto, podemos poner con cuánto porcentaje ganó el peronismo y con cuánto porcentaje perdió el peronismo y con cuánto ganó el radicalismo. Podríamos poner quién es el representante del radicalismo en esa época y quién es el representante del peronismo. ¿Qué Podríamos cámaras poner... ocupaban? Exactamente, bien. Y a medida que vayamos leyendo, vamos a ver las comparaciones entre uno y el otro. Sí. Bien, Perfecto. bien. Gracias. No, ¿Cómo se desenvolvieron en el gobierno, profesora? ¿Cómo? ¿Cómo se desenvolvieron ambos partidos en el gobierno? Sí, A través de los años. también. Claro, haciendo una comparación en el cuadro comparativo, le iba a decir. Sí. Claro, porque uno puede poner Alfonsín cómo se manifestó la política radical a través de ese año, en esas épocas, del año 83 hasta el año 89, y a qué se dio el cambio de un gobierno de facto del año 76 al periodo 83, y cómo se desempeñó actualmente, o sea, a partir de esa fecha, el gobierno democrático. Sí. A ver, vuelvo a decir, el mapa conceptual que habíamos visto como segunda instancia, como segunda técnica, lo que me hace a mí es relacionar un tema con diferentes contenidos, ¿sí? Como puede ser el periodo de 1983 a 1989. Por ejemplo, podríamos poner ese tema como general y ahí desmenuzar la información. Desmenuzar la información, sí. El cuadro sinóptico, el cuadro comparativo lo que hace es dos contenidos con la misma lógica como podrían ser los partidos políticos o las presidencias de Menem y de Alfonsín, y organizar esa información, comparar esa información con categorías. Política económica, política educativa, política internacional, representantes, fechas claves, y con más explícita la información, a diferencia de la otra que era más sintética, más centrada en palabras o frases clave. Esto no necesitamos frases clave para explicar algo. Podemos desmenuzar más la información. No transcribir el párrafo, transcribir la idea. Profe, ¿le puedo preguntar si mi escala está bien? Yo hice así, Alfonsín, después tomó el mando los militares, Perón, Menem, de la Rúa creo, y después Kirchner, Cristina y Alberto. ¿Está bien o me falta algo más? A ver, despacito y más claro. A ver, Alfonsín, sí, a ver. después los militares.
No. El gobierno de facto fue primero que Alfonsín. Ajá. Entonces tenemos los militares, sí, democracia con Alfonsín, sí, Menem, sí, y ahí avanzás. Ajá. Ahí avanzás, no. Ya me asusté, hay que arreglar eso. No, le estoy preguntando para no cometer errores. Bien. Está ahí avanzado. Primero los militares, después Alfonsín, después Menem y después todos los otros. Y antes teníamos a Perón, antes del gobierno de facto, antes de los militares a Perón, y antes a Irigoyen. Irigoyen, 1930. Busquen quién fue Irigoyen. Bueno, ¿se entendió la técnica? Sí, profesora. El diligente. Excelente. Muy linda la clase, profesora. Bueno, para hacer la anteúltima clase. ¿Nos puede durar toda la carrera? Puede ser profe particular de motivación y aprendizaje, no. A ver, ¿qué se llevan en esta anteúltima clase? Conocimiento acerca de cómo funciona distintos A ver, Pedro. sistemas. Bueno. ¿Cómo dijo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo me dice, profesora? ¿Qué te llevas vos? Bueno, primero, como primera medida, conocer, en síntesis, la carrera, el ingreso a la carrera de Derecho, conocer las políticas, los distintos gobiernos, cómo se manejaron en distintas etapas, la técnica de estudio principalmente. Bueno, me alegro. Profe. Sí, a ver. Comprensión de los textos. Bien, bueno, te llevan muchas cosas. ¿Quién era la señorita que me dijo, profe? Milagros. Milagros, corazón, decime, ¿qué te llevas vos hoy? La comprensión del texto para poder llegar a tener el conocimiento del mismo, digamos. Bien, me alegro. Sofía, pues, ¿qué se lleva Sofía Chávez? ¿Se me fue Sofía? No, señora, no, acá estoy, disculpen. A ver, Sofía, ¿qué te llevas? La clase de qué tema, sobre el texto. De todo lo que vimos hasta ahora, Sofía. No muchas cosas, porque yo he escuchado a todos mis compañeros y compañeras, ¿no? Y la verdad es que he escuchado cosas que son obvias, ¿no? Pero que ellos lo digan me sirvió mucho para poder recordarlo o poder explicarlo mejor. Y es ¿no? del equipo. Bueno, me alegro, Sofía. Gracias. También la explicación suya, obviamente, la paciencia que tuvo hacia nosotros, teniendo miles de preguntas, la comprensión de ustedes hacia nosotros, y que nos ayudó muchísimo. Muchas gracias. No, Sofía, gracias a vos. Enzo, ¿qué te llevas? Pues, como ya dijeron otros compañeros, el conocimiento de distintos elementos necesarios que pueden ayudarme a comprender y entender mejor cualquier tipo de texto, cómo se debe estudiar y también la base del gobierno tipo de Alfonsín y el peronismo y de lo que pasó después del gobierno militar. Bueno, me alegro ya tener las bases. Sí. Muchas gracias. A Gracias ver, a usted. Yamil dice, el desarrollo de información, comprensión y el acompañamiento a la hora de elaborar los temas. Perfecto, bien. ¿Alguien más? Sí, me llevo las técnicas para mejorar mi aprendizaje, profe, y los consejos. Bien, perfecto, bien. Me alegro. Y tiempo al tiempo, Sara, tiempo al tiempo. Sí, a ver quién me dijo, profe. Profe, yo aprendí a hacer un mapa conceptual nuevo y mejorado. Me alegro, María, que hayas aprendido. Yo me llevo los conocimientos para sacar los temas principales, los secundarios, el análisis del texto,
fue lo que vimos durante su clase, profe, y está bueno. Me alegro mucho hacer una parte por lo menos de que colabora para que ustedes se sientan más seguros de su estudio. Bien, Yo estoy ¿alguien aprendiendo más? todo lo que no me enseñaron en la escuela. A ver, Dante, decime porque no te escuché. No, que yo estoy aprendiendo todo lo que no me enseñaron en la escuela. Bueno. Profe, por mi parte, yo estoy aprendiendo a diseñar un plan de acción. Bien, la primera, bien. Para poder llevar a cabo y terminar esta... O sea, yo ya soy ingresante, pero allá en el 98 y lo dejé. Y bueno, y dije, voy a retomar porque es una asignatura pendiente que me quedó a mí. Y bueno, y ahora voy a diseñar un plan de acción porque tengo hijo, tengo trabajo. Y dije, tengo que dedicarle por lo menos 2 horas al día. Y bueno, estoy empezando a... No duermo más siesta. Llego. No duermo más siesta, trato de no dormir, trato de sacarme la costumbre de dormir la siesta. Entonces llego a la noche cansadita y me duermo hasta el otro día, a las 5 que me levanto para ir a trabajar, vuelvo, almuerzo a las 2 por ahí y ya me quedo. Estás reentrenando tu cuerpo y tu capacidad para aprender de otra manera. Estamos Sí, aparte viendo con ahí. las técnicas la verdad que me vino re bien esta clase. Cuando sin querer fue, porque le digo a mi compañera, voy a ver si me puedo inscribir, si ya está la inscripción o la preinscripción, y justo veo, digo, no, ya, creo que fue un día antes, me inscribí. Dije, bueno, si no aprovecho esta oportunidad, porque a mí volver a retomar me está costando, porque no es fácil, porque son muchos años que uno deja, que abandona, leo, pero no de esta manera, como me estoy poniendo a leer ahora. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Gracias por la paciencia que nos tiene. Pero por favor, si no les tengo paciencia ahora, después ¿quién los va a ayudar? Quedan pendiente el asado, ahí dicen a mí que queda pendiente el asado. Yo voy con barbijo, no hay problema, el alcohol en el brazo, no hay problema. ¿No tendrá problema para Hacerlo venir al a aire Formosa? libre. ¿Cómo? Vamos a hacerlo al aire libre. Al aire libre, bien. Va tomando en cuenta que ahora ya se puede estar al aire libre sin Claro. barbijo. Sí, no, bueno, tampoco nos vamos a despojar de las responsabilidades. No tiremos el barbijo al aire. Por favor, les pido. A ver, ¿quién me quería hacer una pregunta? Yo, profe. A ver, decime. Mañana hay un examen, ¿no? Mañana tienen examen. ¿A qué hora más o menos? Y cuando ustedes entran, después de un rato de una explicación muy rápida, van a tener el examen. Profe, esto no hay nada comparado que estudiar derecho romano, es larguísimo y de ahí comienzan nuestros derechos. Bueno, pero cambió el plan de tenemos estudio y ya no tienen derecho romano como derecho romano, lo dividieron. Así que Gracias tranqui. a Dios. Profe, Sí, consulta. escucho. El examen de mañana va a ser de lo que empezamos, por ejemplo, la parte de cuando se inicia la democracia del gobierno de Alfonsín. No les voy a preguntar todo eso sería, nada profesor. del módulo de contexto histórico. Nada de contexto. ¿Sería de qué es conocimiento? ¿Cómo se estudian? ¿Cuadros sinópticos? Todo eso. Exactamente. Vamos a ver cuántos saben. De las clases que estuvimos participando con usted, profe. Y si supuestamente ese conocimiento tendrían que tenerlo práctico. Así que vamos a ver cuántos saben. Usted tranquila, bro. Bueno, yo me pongo Vamos a sacar todo 9. Todo 9. Bueno, terminamos acá. Por fin terminamos bien. Perfecto. 8:59. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Decime, Dante. La última pregunta. Quería preguntar, no sabía que vayamos teniendo los módulos, ¿nos van a ir tomando trabajo práctico o eso será de No te podría decir cómo se van a organizar los profes, pero sí, a ver, esto que yo les voy a hacer
para terminar, es para ver cuánto ustedes retuvieron o manejan, y para que ustedes también se den cuenta de esto. Pero no podría decirte si los profesores le van a dar exámenes al finalizar cada uno de los módulos. Les recuerdo y les digo a aquellos que todavía no lo vieron, en el campus ya coloqué la fecha de los módulos que vienen y coloqué la información del curso de ansiedad para que se anoten. Bien, profe. Sí. Soy Gerván, me retomé la clase a las 20 horas porque estaba ocupado. Sí. También trabajo en turno rotativo y me recibí de analista de sistemas en el 2012 y desde ahí para acá nunca más agarré una carpeta de estudio, nada de eso. Y ahora estoy interesado en la parte de derecho, ¿no? Y todas estas técnicas también, la verdad que es súper. En ninguna facultad, algo así, preparan a los chicos antes de que ingresen. Bueno, yo te voy a decir, en ninguna facultad me tienen a mí. Así que... Sí. Así que bueno. No, pero de 10, la verdad que es muy bueno la teoría. Bueno, y les digo una cosa más, en ninguna facultad están haciendo el curso preparatorio con las técnicas de estudio como estoy trabajando con ustedes. Así que bueno, bien. unos privilegiados. Nos vemos mañana, descansen, profe. duerman, coman rico, Gracias. sueñen lindo, nos vemos mañana. Vale, profesora, hasta mañana. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Hasta mañana. Profe.